¿Están listos para hacer de todo? Porque el día de hoy nos encontramos en la Colonia Guerrero, una de esas colonias de tradición de la Ciudad de México, llena de historia y de cultura. En esa colonia se encuentra enclavado el Panteón de San Fernando, un lugar que pide a gritos no ser olvidado y donde se encuentran los restos de los personajes que cambiaron el rumbo de nuestro país. Yo soy Pamela Correa. En mayo del 2006, este panteón fue nombrado como museo por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Estoy con Laura, que nos va a platicar acerca de la historia de este recinto, porque no nada más es un panteón. Este lugar pertenecía a todo un recinto religioso. Así es. Bueno, aquí se establecieron los frailes franciscanos fernandinos en este lugar que estaba a las afueras de lo que en ese momento era la Ciudad de México. E hicieron la construcción de un conjunto conventual que estaba formado por el templo, un convento, una escuela de propaganda de la fe, en donde se les instruye a los frailes franciscanos para ir a fundar nuevas misiones. El panteón nos va a ser construido, digamos, en un inicio. Se tenía por costumbre sepultar a los frailes y a los benefactores dentro del templo, sí, pero por cuestiones precisamente de salubridad, de salud, se va a prohibir el entierro dentro de los templos, vienen los cementerios atriales y posteriormente, bueno, hay la necesidad de hacer la construcción de un panteón. Y de ahí la construcción del Panteón de San Fernando. ¿En qué momento se convierte en un panteón de hombres y mujeres ilustres? Pues de hecho se va a hacer un panteón pues muy exclusivo, porque de un inicio van a ser sepultados únicamente los frailes y los benefactores, que era gente obviamente que tenía una excelente posición económica en su momento. Cuando se abre para como panteón civil, que fue en 1836, bueno, pues empiezan a sepultarse las personas que obviamente podían pagar ese servicio funerario. Oye, ¿y cuál es el entierro más antiguo o la tumba más antigua que se tiene aquí? Pues miren, fechadas está esa tumba que vemos allá con las torres góticas, que son de los hermanos Vaz. Están fechadas 1825 y 1826. ¿Y por qué se cierra el panteón? Se va a cerrar porque ya va a estar dentro de lo que es la Ciudad de México y se cierra en 1871. Se abre en 1872 únicamente para sepultar al entonces presidente Benito Juárez. Dime la verdad, la verdad, la verdad. ¿Aquí espantan? No. ¿No? No. ¿No se te ha parecido nada? No, Yo voy a nada. seguir preguntando durante todo el programa, ¿eh? No. La verdad, lo único que les podemos contar es la historia que tiene este espacio, las historias de cada uno de los personajes, las celebridades que están aquí, hombres ilustres, y pues anécdotas precisamente de ellos mismos. José María Lafragua fue un liberal quien reencarnó en el cuerpo de este joven apuesto para acompañarnos el día de hoy y platicarnos algunas de las historias románticas que hay de algunos personajes que se encuentran aquí, como es el caso de este general. Platícanos quién era este general y de quién se enamoró. Bueno, esta es la tumba vacía, el cenotafio del general Miguel Miramón. Él estuvo casado con doña Concepción Lombardo de Miramón
ambos eran poblanos y su historia de amor es un poco curiosa, bastante llamativa, porque a raíz de la muerte del papá de Concha, así le llamaban Concha Lombardo, el general, bueno, teniente en ese entonces, Miramón, fue a visitarla a su casa para darle el pésame, pero encontró sola a Concha y el teniente, pues como que se quiso aprovechar, le pidió un atrevido beso. Obviamente Concha pegó el grito en el cielo, además era una mujer con un carácter de armas tomar. Le dijo que se fuera, que le gritoneó, le pegó, etcétera, etcétera. A lo que Miguel también tenía un carácter bastante pesadito, sacó su sable, le apuntó y le dijo: o me da un beso o aquí mismo la mato. A diferencia de que muchas mujeres hubieran reaccionado desmayándose, doña Concha, con ese carácter que la caracterizaba, alzó las manos y le dio un dijo, beso. No, Ay, no, le dijo, pues máteme aquí mismo porque no le voy a dar nada. Entonces el general, teniente, guardó su espada, se dio la media vuelta y se retiró, con la idea de que esa mujer tenía que ser su esposa. El amor de esta pareja fue tan intenso que a la muerte del general Miramón, doña Concha pues quedó muy desolada, muy triste. Y tan triste quedó que al momento de que le embalsamaron el cuerpo de su marido, pidió que le sacaran el corazón. El corazón y lo pusieran en una urna. Esta urna la depositó en su casa, en la cabecera de su cama, con una veladora prendida. Y decía que ahí es donde tenía que estar el corazón de su querido Miguel, cerca de ella. Hasta que un padre habló con ella y le hizo entrar en razón. Entonces la convenció y antes de que ella se fuera a Europa, regresó el corazón a los restos de su querido Miguel. Pero te comenté que era un cenotafio. Sí, o sea que ya no se encuentran los restos del general Miguel Miramón aquí. ¿Por qué? No, ya no están. Porque en 1872 muere Benito Juárez. Sí. Y este panteón era un panteón bastante exclusivo y además de que aquí también están depositados los restos de su esposa y algunos de sus hijos, Sí. pues lo más correcto, lo más idóneo fue enterrar aquí a Benito Juárez. Claro. Concha estaba en Europa, cuando mataron a Miguel se fue a Europa, ya no quiso saber nada de México, pero se enteró que Juárez iba a estar enterrado a unos metros de su querido Miguel. Se dijo, pero ¿cómo es posible que la persona que mandó a fusilar a mi marido, que le negó el indulto, va a estar descansando a unos metros de donde está él? Pues no iban a poder descansar ni muertos. Entonces, se tardó un poquito, unos 10 años, fue el de 1880, y a raíz, con pretexto de arreglar una herencia que le dejó un tío, regresó a México, sacó los huesitos de su querido Miguel y se los llevó a una capilla en la ciudad de Puebla, donde están actualmente los restos. Oye, platíganos quién fue Miguel Miramón. Bueno, Miguel Miramón fue un general conservador, uno de los más importantes. Él participó en la defensa del castillo de Chapultepec en la invasión norteamericana en el 47. Ha sido uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido el país. El bando conservador lo hizo presidente a los 27 años, cosa que a Concha tampoco le parecía. Decía, tenía celos de la presidencia. Decía que la presidencia le robaba el tiempo con su marido. Entonces no le gustó para nada ser primera dama. Y bueno, fue uno de los dos generales que fue apresado y fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro, Sí. junto con Maximiliano de Habsburgo. No, pues bueno, también un personaje histórico y bueno, a pesar de que ya no se encuentran aquí sus restos, está la tumba todavía que nos recuerda este momento histórico y también este momento lleno de amor y de drama. Ahora vámonos de este lado porque hay más tumbas que les vamos a mostrar. Y más historias, ¿verdad? Claro, José María? muchas más historias. Porque la verdad es que... Llegaba ya al altar feliz esposa, allí la hirió la muerte y aquí reposa. Siento mucho esta historia porque es una historia de amor muy triste y es precisamente la tumba en donde se encuentran tus restos, José María Lafragua, y también los de tu amada, quien era Dolores. Díganos cómo estuvo eso. Mi querida Lolita. Pues bueno,
Dolores Escalante, al igual que José María La Fragua, éramos poblanos, vivíamos en la ciudad de Puebla, pero nos enamoramos aquí en la Ciudad de México. Fue lo que se llama amor a primera vista. La vi, me vio, nos vimos, ya, de aquí soy. Entonces, pues como era normal, pues, queríamos casar, pero ya sea por diferentes circunstancias, nunca pudimos llevar a cabo esta boda, ya sea porque pues, a mí me perseguían los conservadores, ya sea que porque me atraparon en una cárcel, la mamá de mi querida Lolita se nos enferma de cólera y hubo un tercero en discordia. No me digas eso. Sí, ¿Quién apareció un fulano que no vale la pena recordar su nombre, pero un doctor, quién sabe si era doctor realmente, le diagnostica un mal en el corazón y le dice a este doctor que está enamorado de Lolita. Entonces el doctor va a llorarle a Lolita y dice, no, mira, ya está desahuciado, ya tiene un pie en la tumba, por favor, hazle caso. Y pues bueno, mal de aquellos tiempos, el romanticismo. Mi Lolita tenía un corazón de pollo, un gran corazón, muy buen corazón. Pues dijo, bueno, vamos a hacerle este último favor al pobre moribundo. Y que pasan los días y el sujeto no se muere, las semanas, los meses, los años. En eso, pues yo no podía dejar de ver a mi Lolita, entonces iba en las noches a su casa, esperaba que el sujeto se fuera para poder entrar a su casa y verla. Hasta que los papás de Lolita dijeron, no, ya basta, hasta aquí. Le dijeron a mi querida Lolita, pues que decidiera, o aquel fulano o yo. Dime por favor que se decidió por el amor verdadero. Pero por supuesto, se decidió por mí. Y entonces decidimos fijar, ahora sí, la fecha definitiva de la boda, que estaba planeada para agosto de 1850. Ay, sin embargo, nos cayó la fatalidad. Ay, no me digas. Sí. En junio de 1850, una epidemia de cólera azotó la Ciudad de México. Y una de las enfermas fue mi querida Lolita. A mí me avisan en la mañana que Lolita enferma de cólera. Yo voy corriendo a su casa, pero afortunadamente ya estaba bien, estaba sana. Aparentemente la enfermedad se había ido. Y yo de broma dije que nada más me habían llamado para cerrarle los ojos. A lo que ella también en broma contestó, pero los volvería a abrir. Entonces pues decidí quedarme con ella todo ese día. Pues ya estaba ahí en su casa, pues hay que aprovechar el tiempo. Y desgraciadamente en la medianoche volvieron los síntomas y más fuerte. Yo solamente pude tomar su manita fría. Ella me dijo que me acercara porque me iba a susurrar algo al oído. ¿Y qué te dijo? Ya no pude escuchar nada. Ay, porque no. pude sentir cómo la vida se le iba. Yo me quedé pasmado. Hasta que el doctor entró, reaccioné, le grité, le dije, doctor, por favor haga algo, mi Lolita. Entonces fue cuando dijo las fatídicas palabras, ya no hay nada que hacer, está muerta. Tuve la idea de mandar traer piezas de mármol trabajado de Carrara, de Italia, para construirle este monumento. Está hecho completamente en mármol. Mis contemporáneos se burlaron de mí, me criticaron mucho porque decían que pues, era una pérdida de tiempo gastar tanto dinero en una tumba. Yo solamente les respondí que esperaran unos 50 años, cuando ya ni ellos ni yo existiéramos y nuestros nombres se los hubiera llevado el olvido. Esta tumba sería el recuerdo de que existió Dolores Escalante y que hubo alguien que la amó tanto para construirle este hermoso monumento. Se llama arte funerario. Arte funerario. Entonces, platícanos qué quiere decir, por ejemplo, estas flores, el reloj de arena. Allá arriba vemos también como una especie de jarra. Platícanos. Ok, bueno, el reloj de arena con alas simboliza el tiempo y a la vez la vida. Así como el tiempo se nos va volando, la vida también se nos va volando. No es algo que tengamos seguro. El jarrón que está arriba es un jarrón que está inclinado, sí, y no está vaciando nada. Entonces da a entender que está vacío.
una alegoría al cuerpo que reposa en esta tumba, es decir, es un recipiente vacío, ya no tiene el alma. Tenemos una serpiente que se está mordiendo su cola. Eso en algunas culturas quiere decir infinito, ¿cierto? Así es tomado de la cultura nórdica, se llama Uróboro y efectivamente simboliza al espíritu infinito, a diferencia del cuerpo que es perenne. Y estos que son como unas antorchas, pero están al revés. Exacto, son antorchas que simbolizan la vida que pues ya se nos acabó, ya se apagó, entonces ponemos la antorcha boca abajo. La corona está simbolizando un luto. La mariposa es un símbolo que representa el alma que se desprende del cuerpo y que se va al cielo en forma de este pequeño animalito. La verdad, qué bonita historia. Qué triste que en la vida no pudieron estar juntos, pero al final sus restos reposan aquí y seguramente ya en el otro lado, que no sabemos dónde sea, ya se han de haber encontrado tú y tu Lolita. Pero por supuesto. Oye, vamos a otra de las tumbas que también Claro, nos quieres claro. mostrar, ¿te ¿De parece? qué lado? En 1872 se registra el último entierro en el Panteón de San Fernando y es precisamente de don Benito Juárez, quien también tiene una historia de amor bastante interesante y romántica. Así es. Un año antes de su muerte fallece su esposa, Margarita Maza de Juárez, Sí. en 1871. Esta pérdida devastó a Benito Juárez a tal grado de que hay una anécdota que él vino a la tumba, vino con 2 de sus hijas y les contó a sus hijas que en una ocasión él estaba muy nervioso porque tenía una entrevista con un diplomático extranjero, tan nervioso que no podía ni amarrarse el nudo de la corbata. Entonces, Margarita, muy calmada, agarró un limón, el peinadito, y mientras le anudaba la corbata, le decía: "Ay, Benito, pero qué inútil eres". Y en efecto le dijo a sus hijas, se sentía un inútil sin su querida Margarita. Este es un mausoleo familiar en el que no solo está enterrado Benito Juárez, también está aquí su esposa, Margarita Maza de Juárez, y 5 de los 12 hijos que tuvieron en el matrimonio. Los niños pues fallecieron muy pequeños, edades de no más de 5 años, y están depositados aquí, en este mausoleo. Este mausoleo se construyó a raíz de una convocatoria que hizo el sucesor de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, en la presidencia, para que se construya un mausoleo, una tumba digna de Benito Juárez. Los ganadores fueron los hermanos Juan y Manuel Islas, que están inscritos aquí a la base de la estatua. Esta estatua está igual construida en mármol de Carrara y es totalmente estilo neoclásico, tratando de recrear el Partenón griego. La herrería no es original del diseño de los hermanos Islas, sino que la mandó a traer Porfirio Díaz de Francia posteriormente y la mandó a colocar aquí en este mausoleo. En la estatua se usó una máscara mortuoria, que era una costumbre bastante usual en el siglo XIX en los personajes importantes, que era la máscara mortuoria. Pues bueno, al poco tiempo de haber fallecido, sobre el cadáver les vertían yeso en la cara, para tener una última impresión de este personaje y poder hacer estatuas y monumentos posteriormente. Entonces, esta estatua está construida con la máscara mortuoria de Benito Juárez
Y pues también vemos la inscripción de su famosa frase: el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Y la de la mujer? Bueno, los hermanos Islas hicieron, esta estatua se basaron en la Piedad de Miguel Ángel, pero esta representa a la patria, que es la mujer que está llorando y está precisamente lamentándose, sufriendo la pérdida de uno de sus hijos más queridos, que es Benito Juárez. Pues les quiero presentar al soldado anónimo, quien representa a muchos de los militares, a muchos de los soldados y también de los ciudadanos que se levantaron en armas honrando a nuestra patria. Y bueno, vamos a hablar precisamente acerca de Anastasio Cerecero. Platícanos quién fue él. Pues mira, fue un ciudadano, él nació en la Ciudad de México y él participó en muchas conspiraciones. Bueno, participó en las conspiraciones para tratar de llevar a cabo la independencia del país. Una de las más famosas es la de 1808, en la que murió el licenciado Primo de Verdad en el centro de la Ciudad de México. Más tarde él se unió a los Guadalupes, que también fue otro movimiento que era pro-independentista. Este movimiento trataba de darle a la gente información sobre la lucha insurgente en el occidente del país. Fue encarcelado en el convento de San Francisco cuando Iturbide proclamó el Imperio Mexicano, el primer Imperio Mexicano. También en el 47, cuando los invasores norteamericanos llegaron a la Ciudad de México, él se encargó de organizar la Guardia Civil, o sea, ciudadanos que tomaron las armas para defender a la Ciudad de México de los norteamericanos. También durante la invasión francesa, él también se levantó en armas y se organizó con todos los ciudadanos para tratar de defender a la Ciudad de México de los franceses. Él también apoyó al presidente Benito Juárez en su lucha contra las invasiones francesas y en especial contra los conservadores. Murió muy grande, fue de los pocos personajes que lucharon durante todo el siglo XIX y murió ya de vejez. Fue de hecho abogado y juez en la Ciudad de México. El señor general Don Manuel Gual es otro de los personajes que se encuentran aquí sepultados y que me gustaría que nos hablaras acerca de la relevancia que tuvo en la historia de nuestro país. Él fue un soldado que llegó de Cuba con el virrey O'Donoghue y que fue el encargado básicamente de que los tratados de Córdoba se firmaran y así se lograra la independencia de México. Él se entrevistó primero con Iturbide y Iturbide le presentó el proyecto o el plan de Iguala y él después fue con el virrey O'Donoghue y le mostró el plan. De hecho, si él no hubiera intervenido en este proceso, quizás nunca se hubiera conocido por parte del virrey los planes que tenía para México de la independencia y gracias a él se firmó la independencia de este país. También por ese mismo hecho se le recompensó con ser el general de artillería de la Ciudad de México en 1821 y entró aquí junto con el ejército trigarante a la Ciudad de México. ¿En algún momento se nacionalizó como mexicano? Básicamente todos los militares que había en el proceso de independencia eran extranjeros y se nacionalizaron mexicanos para así poder tener derechos sobre sus propiedades o todo lo que habían conseguido a lo largo de su vida. Me gustaría que me dijeras a quiénes representan ellas dos que están ahí arriba. Verás, estas dos mujeres que están allá arriba se llaman plañideras. Son mujeres que tienen el oficio de llorar en los funerales. De hecho, entre más llanto, más dinero se les pagaba. Era un oficio muy reconocido en la Ciudad de México. Claro. Entonces ellas se rentaban y iban de entierro en entierro, de funeral en funeral y lloraban y ese era su oficio.